Continuamos con nuestro recorrido en el libro de Proverbios. Vamos a considerar en esta ocasión dos puntos importantes del libro de Proverbios. Por un lado, los personajes que se presentan en términos de proverbios y la sabiduría de los proverbios propiamente. En el libro de Proverbios vamos a encontrar en su contenido varios personajes. ¿Esto por qué? Porque el libro de Proverbios es un libro de enseñanza. Entonces, para una mejor enseñanza, tiene una didáctica propia. Esa didáctica, la didáctica de Proverbios, utiliza personajes que ilustran su enseñanza. Uno de esos personajes es el insensato, que es lo contrario, lo opuesto del sabio. El sabio contiene sabiduría, el sabio es aquel que vive en sabiduría. En cambio, el insensato es el opuesto a este personaje. La palabra insensato y el ser insensato no es nada gracioso. El insensato es aquel que transgrede la ley. El insensato es el que, por su falta de sabiduría, comete errores, infringe. Y por eso es que ser insensato no es nada gracioso ni nada, digamos, que uno quiera ser. Dentro del personaje general de insensato vemos otros personajes, subpersonajes que corresponden a esta categoría del insensato. Tenemos, por ejemplo, al ingenuo. El ingenuo en el libro de Proverbios es el que generalmente es engañado y manipulado. Engañado por la mujer ajena, dice Proverbios. Manipulado, llevado como un cordero al matadero. El necio. El necio es el que realmente no le interesa la sabiduría. No busca la sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? El necio es aquel que dice que no hay Dios. El necio es el que niega la existencia de Dios y por lo tanto no quiere vivir en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Vivir en el temor de Dios. El necio es el que niega, el que no accede, no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos como otro personaje el necio, pero con una característica que es tosco, que tiene la mente cerrada a Dios, no quiere entender la enseñanza de Dios, él es obstinado. Y también tenemos el escarnecedor, el que hace la maldad, ¿no? El que hace el mal de forma deliberada. Según el libro de Proverbios, el escarnecedor es el que busca derramar sangre, busca hacer la maldad, cuestiona el orden y los valores. Este personaje es el que abiertamente alza el puño contra la ley, contra los mandatos de Dios. Es el que de manera arbitraria y voluntaria transgrede las normas y el orden y los valores. Bueno, otros personajes en la didáctica de Proverbios es el perezoso, que no afronta, él sabe que es perezoso, pero no afronta esa debilidad de la pereza, de la negligencia, sino que lo racionaliza. ¿Qué es racionalizar? Es justificar lo que uno sabe que está mal a través de la racionalización, es decir, a través de argumentar, dar argumentos a favor de una conducta inadecuada. El perezoso justifica su flojera. El perezoso es el flojo, pero que racionaliza, que justifica. Dice, hay leones afuera, no voy a ir a trabajar porque es peligroso. Ese argumento es una falacia, pero él utiliza esas falacias racionales para justificar su flojera. Tenemos otro personaje, el buen amigo, que es franco y sincero, que manifiesta su amistad sincera hacia otros. También en el libro de Proverbios encontramos a la familia, el esposo, la esposa como una unidad y que fundamenta la familia, el esposo y la esposa. Tenemos a los padres e hijos. Los padres son responsables de la instrucción temprana de los hijos en la palabra de Dios.
La sabiduría según Proverbios. Habíamos dicho que la sabiduría es el epítome, la sabiduría es lo que está arriba en el conocimiento, ¿no? Primera base tenemos, como primera base tenemos la información, los datos, los bytes, datos, y luego tenemos la información, un segundo nivel de conocimiento es la información, y propiamente después de eso tenemos el conocimiento, que sería la información entendida, comprendida y utilizada. Pero en Proverbios, la sabiduría en Proverbios va más allá. La sabiduría es la aplicación adecuada del conocimiento, la aplicación correcta del conocimiento en la vida diaria. En otras palabras, bíblicamente la sabiduría es temer a Dios y andar como Él quiere que andemos, en obediencia a su palabra. Eso es ser sabio, según la Biblia. Entonces, con esa base de comprensión de la sabiduría, el libro de Proverbios usa varias palabras para explicar esta sabiduría. En primer lugar, la doctrina. La doctrina es la instrucción utilizada para corregir el camino, para que el camino sea recto. También Proverbios usa las razones prudentes. Razones prudentes quiere decir discernir lo bueno de lo malo. Y también la prudencia, el buen sentido o sabiduría práctica, ¿no? Esa es la prudencia. La prudencia entonces tiene relación con el buen sentido. Es la sabiduría práctica. Eso entonces, en relación a la sabiduría en los libros de Proverbios. También hay otro concepto que es la sagacidad, el hacer planes para resolver problemas, dificultades. Y el saber, Proverbios nos habla mucho del saber. El saber no es la actividad de aprender mental, sino el verdadero saber, el verdadero conocimiento es justamente relacionarse con Dios. El saber es conocer a Dios, conocer de Dios. Eso es el conocimiento por excelencia. El saber, según Proverbios, es aquel que conoce a Dios, experimenta de Dios. ¿Cómo se obtiene sabiduría? ¿Cómo obtener sabiduría? Dios es la fuente, el origen de la sabiduría. Él es el conocimiento por excelencia. Dios mismo es conocimiento. Él no tiene conocimiento, sino Él es el conocimiento. Él sabe. Y hay un atributo de Dios sobre esto. Él es todo sapiente, es decir, todo ciencia, es omnisciente. La omnisciencia de Dios es que Él conoce todo. Él sabe absolutamente el pasado, el presente, el futuro. Él sabe todo. Él conoce todas las posibilidades que podían darse. Entonces, ¿cómo obtener sabiduría? Primero entendemos que Dios es sabiduría y el conocimiento y la sabiduría provienen de Él. El hombre puede y debe buscar la sabiduría en la palabra de Dios, amando su palabra. La sabiduría de Dios está escrita en las escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, el ser sabio es una invitación para ir a Dios, que es la fuente de la sabiduría. Ser sabio entonces no es conocerse todo el conocimiento humano, sino es vivir conforme a Dios. La sabiduría es una invitación para ir a Dios, que es la fuente de la sabiduría. Ser sabio entonces es dejar lo malo. Tal vez alguien pensará que ser sabio es leerse muchos libros, conocerse mucho del conocimiento humano. Bíblicamente no. El ser sabio bíblicamente es dejar de hacer lo malo, andar en justicia y vivir bajo el gobierno de Dios. Esa es la sabiduría bíblica. Entonces no olvidemos, hay varios personajes en el libro de Proverbios
varios conceptos que se enseñan en el libro de Proverbios. Y cómo obtenemos sabiduría es yendo a Dios en obediencia, estudiando las Escrituras también.